Señor y Dios nuestro, amado Padre, Tú que eres quien perdonas nuestros pecados, Tú quien eres quien nos libras de nuestros males, eres Tú quien nos quitas del hoyo, sanas nuestras dolencias y nos limpias de nuestra maldad. Tú que eres aquel que has querido en tu gran bondad rescatarnos de nuestra situación terrible ante un Dios justo y santo, para llevarnos a las alturas, a conocer las grandes maravillas y las grandes cosas acerca de la eternidad, acerca de tu carácter, acerca de cómo tú eres, tu corazón, tu mente. Y nosotros inmerecidamente hemos recibido tantas dádivas, tantos dones, tantos bienes de tu parte. Todo lo que tenemos proviene de ti. Todo lo que podemos experimentar como bueno y ayuda a nuestras vidas viene de tu mano. Te damos gracias por el tiempo que tú nos concedes en esta mañana, dándonos de tu palabra para obrar en nuestros corazones malvados, dándonos de tu voz, de tu consejo, para que podamos enderezar nuestras sendas y poner nuestra mirada en Cristo para seguirle a Él como a ti te agrada. Señor, dale un corazón a tu iglesia en esta mañana. Líbranos del endurecimiento de nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra como un bálsamo para nuestras almas. Ayúdanos a la hora de contemplarte. Permite, Señor, que podamos verte en esta mañana. Y cuando lo hagamos, podamos ser transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Te rogamos que tú bendigas a nuestros hijos, a los más pequeños, también en su tiempo, que tú les concedas en tu grado, Señor, bendecirles ya en su juventud. Dale de tu gracia también, Señor, a nuestros más pequeños. Te lo pedimos y te rogamos estas cosas con acción de gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quisiera que hoy, en esta mañana, pudiéramos contemplar por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios, un aspecto o una parte del carácter de nuestro buen Dios. Y quisiera dar como inicio a esta, vamos a decirlo así, una extensa meditación acerca de un atributo de Dios. Un versículo que está en el Salmo 107, versículo 1, y este versículo se repite en varios salmos como encabezado, como también en la mayoría a lo largo de la Escritura. Dice el versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cuando nosotros hablamos o cuando comentamos hoy en día el Evangelio y las buenas nuevas con alguna persona que no conoce a Dios o que no haya escuchado nunca acerca del Evangelio de Cristo, acerca del perdón de pecados que Dios ofrece por medio de la obra de Jesucristo, a nosotros nos resulta complicado y complejo, porque hoy no es como antes, donde una persona daba por sentado, por ejemplo, la existencia de Dios, donde había un temor reverente, notorio de las personas a Dios. Naturalmente, uno podía hablar con cualquier campesino que no era muy culto acerca de la existencia de Dios, acerca de Dios, y uno no tenía problema en ir directamente a esos temas principales acerca de la obra de Cristo. Hoy en día nos encontramos con la dificultad donde tenemos que comenzar casi desde un principio. Como dice la Biblia, ¿no?
En el comienzo, en el principio, Dios creó todas las cosas. Parece que tendríamos que empezar por ahí con la gente hoy en día, porque se ha perdido demasiado el concepto de Dios, se ha perdido demasiado acerca de lo que las personas deben tener una conciencia acerca de su Creador. Hay una gran teoría denominada el Big Bang. Es una teoría astronómica. Esta palabra en inglés significa gran explosión, Big Bang. Y se refiere a una masa compacta de energía y materia que, como teoría, repito, es la que dio origen al universo. Y dio origen también a todo lo que existe. Nosotros hoy nos encontramos que el concepto más extendido y creído en nuestra sociedad y para el hombre de hoy, para dar la explicación o al origen del principio de todas las cosas, o de todo lo que nos rodea, es este Big Bang. Este es el origen de todo y la razón de que haya todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Esta teoría, que empezó a desarrollarse hace más de 50 años ya, no es una teoría muy antigua, es una teoría de hace 50 o 60 años, viene de allá de los años 60, de los años 50, donde la mayoría de las personas han asumido que esa es la explicación del origen del universo y que dio a través de la evolución el mundo, los seres creados, que somos todos nosotros y todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Allí está la explicación de todo lo que nosotros podemos llegar a ver. Pero lo cierto es que no hay pruebas para esto. Esto es una teoría. No ha sido comprobado de una manera visible, tangible, que esto realmente haya sido de esta manera, sino que es una teoría. Son solamente teorías y especulaciones, pero aún así, hoy en día se afirma y se enseña como si fuese una fuente ciertísima. Es algo que se enseña en nuestros colegios, en nuestras universidades. Dios ha sido quitado del medio y hay ahora una razón por la cual nosotros existimos y todas las cosas vinieron a existir. Es algo que se enseña incluso. Tú hablas con los jóvenes hoy en día acerca de este tema o que ellos han sido, cuál es la cosmovisión que ellos tienen acerca de estas cosas, y ellos te van a hablar acerca de todo esto. Pero nunca te van a nombrar a Dios como un posible medio en la creación. Es decir, es algo que hay que creer. Te lo enseña como algo que tú tienes que creer y tomarlo como cierto. Y esto es lo que creen la mayoría de los hombres hoy. Y más los inminentes, los estudiosos, también lo hacen. La plena autoridad de las ciencias dicen que hay que creer en esto, aunque no hayan pruebas definitivas, pero esto es lo que creen. Para la condición del hombre y su propia naturaleza, porque somos corruptos, estamos caídos, es más fácil que nosotros creamos en una teoría como esta, aunque no tengamos explicación, que en Dios, de que Dios sea el autor, de que Dios sea el que haya creado todas las cosas. Y no solamente el que haya creado todo, sino el mismo que lo sustenta todo. Es difícil para una persona natural poder creer esto. ¿Cuáles son las consecuencias de tener esta religión, si la pudiéramos llamar así? ¿Cuáles son las consecuencias que acarrea a un ser humano el creer esto, el tener esto como una verdad? ¿Cuál es el resultado de tener fe en estas teorías que la ciencia nos lo pone como verdad? ¿Cuál es el resultado de inclinarse ante la autoridad de la ciencia hoy en día? Solo nos basta, hermanos, poner la mirada en nuestros colegios. Solo nos basta poner la mirada en nuestros jóvenes, en sus caracteres. Solo nos basta poner nuestra mirada en nuestros hogares, cómo funcionan, qué los dirige. Solo nos basta poner la mirada en cuántos divorcios que hay hoy en día, en cómo se tratan los matrimonios. Solo nos basta poner la mirada a nuestro alrededor y darnos cuenta de lo que nosotros estamos viendo. El hombre no sabe bien quién es. Él no sabe quién es. No sabe bien si es un mono bastante desarrollado. Tampoco está seguro si el hombre es como una mujer. O no estamos seguros si la mujer es un hombre
No estamos seguros si nacemos con una mente en el cuerpo de una mujer o con una mente de hombre en el cuerpo o viceversa. No lo sabemos. No tenemos identidad, no conocemos nuestra identidad. El hombre va por la vida, va por este mundo sin saber cuál es su identidad. El hombre no sabe para dónde va, no sabe de dónde viene, no sabe de dónde él viene, no sabe a dónde va y por lo tanto él no sabe vivir. No sabe cómo vivir la vida que se le ha dado. Esa fe en las teorías de la creencia le lleva a pensar y a vivir imaginándose que él es como Dios. ¿A qué me refiero? Que él es su propia autoridad. Como él no sabe quién es, como él no sabe dónde va, ni dónde viene, ni cómo vivir, él es su propia autoridad. Él define lo que es y él decide cómo vivir. Él es como un Dios, con su propia autoridad. Por eso él no tiene respeto por los demás, por eso él no tiene consideración de los demás, porque él es su propia autoridad. Pero cuando el hombre viene a reconocer a Dios, creyendo en aquel que se ha revelado por las Sagradas Escrituras, qué distinto se ve el mundo desde esa perspectiva. Qué distinta se ve la vida, o incluso qué distinto se ve uno a sí mismo, o qué distinto uno puede ver a los demás, cómo funcionan las cosas. Como esa crisis de identidad se va perdiendo, la incertidumbre de la meta se va solidificando y va enseñando a vivir en esta vida para obtener los buenos resultados de vivir de una cierta manera. El tema de nuestra enseñanza en esta mañana es la bondad de Dios. Lo hemos leído allí en el Salmo 107, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice en Juan capítulo 17, versículo 3, el Señor diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Se acuerdan de las palabras de Pablo a los atenienses en Hechos capítulo 17, versículo 23? Él les dijo, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27, y aquí está el motivo, para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es la gran intención de Dios que los hombres vengan a conocerle a Él. Es el deseo profundo de Dios. Que vengan a conocer sus atributos, que vengan a conocer su carácter, que vengan y puedan conocer su mente, su corazón, que vengan a conocer sus maravillosas obras que Él lo hizo con su poder y con su sabiduría. Y Dios sabe que este es el todo del hombre. Dios lo sabe. Que le conozcan a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué cosa? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es el deseo profundo del corazón de Dios. Esto es agradable a Dios, que los hombres vengan a conocerle a Él y vengan a conocer su verdad. Dice en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir? Pregunta el Señor. Y vemos claramente cómo este deseo de Dios
de que el hombre le conozca y se salve, está movido por el carácter bondadoso de Dios. Allí está la esencia de este deseo de Dios. Es por su bondad. Es por su bondad. Hablemos acerca del significado de la bondad de Dios. La bondad de Dios se refiere a la perfección de su naturaleza. Toda la naturaleza de Dios está envuelta en una perfección por causa de su bondad. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si hubiese tinieblas en Dios, si Dios no fuese perfectamente bueno, todos los atributos de Dios estarían en tinieblas, estarían manchados con tinieblas. En el sentido figurado, lo que dice aquí, está hablando de maldad. En Dios no hay tinieblas, en Dios no hay incertidumbre, en Dios no hay malicia, porque todos los atributos de Dios están envueltos por su bondad, incluso su ira, como lo vamos a ver ahora en un momento. Hay una perfección tan absoluta en la naturaleza y el ser de Dios que nada le falta o es defectuoso. Y no se le puede agregar nada para mejorar a Dios. Y cuando hablamos de la bondad de Dios, Él es originalmente bueno. Nosotros somos un reflejo de la bondad de Dios. Todas las criaturas son buenas solo por participación y comunicación de la bondad de Dios. Nosotros somos un reflejo simplemente de la bondad de Dios, como si nosotros fuésemos un pequeño espejito reflejando una gran luz. Imagínense un pedazo pequeñito de un espejo. Cuando éste refleje en una pared, será simplemente un punto. Por más inmensa que sea ese foco de luz, el espejito siempre será pequeño. Y el punto que refleja siempre será pequeño. Nosotros somos un reflejo, apenas un pequeño, minúsculo reflejo de la bondad de Dios. Somos un reflejo de su bondad. Él es esencialmente bueno. No solo el bien, sino la bondad misma. El bien de la criatura es una cualidad añadida de parte de Dios para ella. Pero en Dios es su esencia. Él es infinitamente bueno. El bien de la criatura no es más que una gota, pero en Dios es un océano infinito repleto de bien. Él es eterna e inmutablemente bueno porque Él no puede ser menos bueno de lo que Él es. Como mismo no se le puede agregar nada, tampoco se le puede a Dios quitar nada en cuanto a este atributo. Toda la bondad que hay en cualquier criatura le ha sido impartida por el Creador, pero la bondad de Dios no es derivada de ningún otro factor. Dios no recibe para poder dar. Él es la fuente de toda bondad. Porque Él es la esencia. La naturaleza bondadosa de Dios es su esencia. Él ya era eternamente bueno antes de que se comunicara su generosidad hacia cualquiera criatura a quien se la pudiera impartir en su momento. ¿Cuál fue la primera manifestación de la bondad de Dios? ¿Dónde fue que se manifestó por primera vez la bondad de Dios? La primera manifestación de esta perfección divina fue darle al ser todas las cosas. Bueno eres tú y bienhechor, dice el Salmo 119, 68. Todo lo que emana de Dios, sus decretos, su creación, sus leyes, sus providencias, no puede ser más que buenas, hermanos. ¿Qué dijo Dios cuando terminó la creación? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era sabio en gran manera. No dijo eso. No dijo, y vio que era poderoso en gran manera. Ni siquiera él dijo, vio Dios todo lo que había hecho y vio que era hermoso en gran manera. Y todas estas cosas está implícito. Ha sido de esa manera. Ha sido poderoso, ha sido sabio, ha sido hermoso. Pero Dios, cuando terminó de hacer todo, Él dijo, todo fue bueno en gran manera. Génesis 1:31. Así la bondad de Dios se ve primero en su creación. Allí fue donde primeramente se manifestó la bondad de Dios, en su creación. La bondad de Dios se refiere a eso. Él es el ser que responde a todos los ideales que se esperan y se requieren de un ser. Por eso, la afirmación del joven rico, cuando él le dijo al Señor, Maestro bueno, a Cristo, Cristo le dijo que ninguno hay bueno sino Dios.
Pero Cristo no quiere decir que solo Dios hace cosas buenas y bondadosas. No fue eso lo que Cristo le estaba diciendo a este joven rico, sino lo que quiere decir es que ningún ser responde a lo que es bueno o a la bondad, sino solo Dios, porque solo Él es perfecto en su bondad. Eso es lo que Él le quiso manifestar a este joven rico. Todo buen árbol da buenos frutos, dice en Mateo capítulo 7, versículo 17. Aquel árbol que responde al ideal de esa especie, ese da los frutos que son ideales. Solo Dios es un tipo de árbol que puede dar el fruto ideal para cada cosa. Solamente Dios. Y además, Él es la fuente de donde se imparte todo lo bueno. Es decir, allí donde se halla lo bueno, allí donde podemos encontrar algo bueno, es porque Dios se lo dio. Lo que las cosas y los seres tengan de bueno, eso proviene directamente de Dios y de ningún otro lado. Como así se decía en la creación, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Es decir, que cumplía a la perfección el requisito para lo que fue creado. Todo cumplía perfectamente el requisito por el cual Dios lo creó. No había nada fuera del lugar en toda la creación, incluso en el espacio exterior, es decir, en las estrellas, en los planetas, en las galaxias, todo estaba en su lugar y todo era bueno en gran manera. Hablemos un poco esto de la bondad de Dios. Vayamos a un texto que está en Éxodo capítulo 33 y 34. Vamos a ver allí un pasaje conocido y vamos a ver un aspecto de la bondad de Dios en este momento en el que Moisés tiene este encuentro con Dios y Dios le hace pasar por delante de sus ojos todo su bien. Israel había hecho un becerro de oro, rompiendo el pacto con Dios, y el Señor quiso destruir al pueblo de Israel. Pero Moisés intercede ante Dios. Dice el capítulo 32, vamos a un poquito más atrás, dice el capítulo 32, versículo 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande, le dijo el Señor a Moisés. Pero Moisés intercedió por el pueblo, pero Dios desistió de esto. Pero dijo que no iría en medio del pueblo, fue la declaración de Dios. No, Dios quitó lo que había dicho, no los va a destruir, pero Dios dijo que no iba a ir en medio de ellos. Y dice en el capítulo 33, versículo 1 y 3. Jehová dijo a Moisés, capítulo 33, versículo 1 y 3. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo y al amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Pero Moisés no se conformó con esto. No se conformó con esto. En el versículo 15 dice Moisés, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y le pide una prueba. Versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Dios les respondió en el versículo 19 que iría a mostrarle a él su bien. Le iría a mostrar su bondad a Moisés. Y en el capítulo 34, versículos 5 y 7, Dios se la muestra a Moisés y le dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Saben lo que estaba haciendo Dios aquí con Moisés?
lo he dicho hace un momento, Dios estaba haciendo una descripción a Moisés de su bondad. De su bondad. Él le dijo antes, vete allí, te pondré sobre la peña y verás mi espalda y yo pasaré de ti y te mostraré mi bien, le dijo el Señor. Todos estos aspectos que aquí está describiendo Dios, juntos forman la bondad de Dios. Dios es así, y todo eso lo muestra y lo derrama sobre su pueblo. Estas manifestaciones son parte de la bondad de Dios que Dios derrama y muestra a su pueblo. Él se describe como misericordioso, allí primeramente. Habla de su fortaleza, pero habla de su misericordia. Se describe como misericordioso, es decir, se vuelve para dar de su bien y felicidad al que está en la miseria. Eso es parte de su bondad al hombre. Como la compasión natural de un padre o una madre hacia su hijo. Esa es lo que habla esta palabra misericordia. Es una compasión, es una bondad mostrada a la miseria de alguien. Dice el Salmo 103, versículo 13, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y Jeremías 31:20 dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Esta es la reacción de Dios cuando él habla misericordioso, como la reacción de un padre con un hijo rebelde. Se entraña sus entrañas, dice el Señor, por eso mis entrañas se conmovieron por él. Esa es la reacción de Dios en su bondad por su pueblo, por sus hijos. Allí le estaba mostrando Dios a Moisés su bien. Dios se revela a Moisés como piadoso y compasivo, dice más adelante. Es decir, tiene compasión de sus criaturas, se acuerda de ellas y las atiende, sabe de la dependencia que éstas tienen de él y se inclina a ellas, mostrando bondad al pobre y escuchando la oración del necesitado. Cuando él dice, soy piadoso, soy compasivo, está hablando de la bondad que él quiere manifestar en este aspecto al pobre, al necesitado. Dice en Éxodo 22, 26, 27, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. Esa palabra está hablando porque soy bondadoso. Allí estaba Dios instruyendo a Moisés sobre las leyes de misericordia, de bondad que ellos tenían que tener unos con los otros. Y el Señor dice, cuando esto estén en esta manera, ustedes hagan como yo. Ten misericordia, sean piadosos y bondadosos. Dice el Salmo 4, versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, oye mi oración. En otras palabras, sé piadoso, muestra favor, sé bondadoso, es lo que está pidiendo el salmista. Él se describe también a Moisés como tardo para la ira. Como tardo para la ira, es decir, es paciente. Él retrasa su ejecución de su justicia. No responde inmediatamente a la provocación que le está haciendo constantemente el pecador ante sus ojos. Él es tardo para la ira. ¿Y eso no es parte de su bondad, hermanos? Que Dios no haga caer su juicio sobre ti y sobre mí de una manera inminente por causa de nuestro pecado. También se le revela como grande y misericordioso en verdad. Esa palabra misericordioso, la traducción real es bondadoso. Él es grande en bondad y en verdad. Es decir, es abundante en bondad y es abundante en verdad. Él es como una fuente de misericordia de donde está fluyendo. Hay misericordia suficiente en Dios. Suficiente para todos, suficiente para cada uno y suficiente para siempre. Es lo que está diciendo Él. Él es abundante en bondad y verdad. No se agota la bondad de Dios, hermanos. Y esa palabra verdad está hablando acerca de su fidelidad, de su confiabilidad. Dios es eternamente confiable, es el eternamente fiable. Por como dice el Salmo, alabemos al Señor, ¿por qué? Porque Él es bueno.
porque Él es fiable, Él es confiable. También se describe como alguien que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es decir, hay gracia abundante para el que no la merece. En Él se encuentra el arrepentimiento, en Él se encuentra la gracia, en Él se encuentra la restauración y en Él se encuentra el perdón. Él es el que libera de la culpa, Él es el que libera del castigo al pecador. Pero también la bondad incluye el elemento de justicia y juicio de Dios sobre el pecado. Y esto es algo que a nosotros se nos puede cruzar en la mente. Este último elemento, recuerden que acá está el Señor manifestándose a Moisés en todo su bien. Pero Él termina diciendo, pero también la bondad incluye ese elemento de justicia que el Señor dice al final. Él no tendrá por inocente al culpable. Y esto es parte de la bondad de Dios también. Este último elemento no suele entrar dentro de los conceptos actuales de lo que es la bondad de Dios, por lo menos en nuestra razón. Y cuando nosotros pensamos en Dios, simplemente pensamos en un Dios bondadoso, en un Dios que se manifiesta siempre con cosas buenas o su buen favor para con nosotros. Excluimos estas últimas afirmaciones señaladas. La idea de justicia, la idea de castigo contra el pecado, pero eso no es lo que hace el Dios de las Escrituras. Cuando hace pasar su bondad ante Moisés, también le pasó su enérgica y decidida manifestación contra el pecado. Es parte de su bondad. La idea que se tiene hoy de la bondad de Dios está vaciada de lo que es la manifestación justa de Dios contra el pecado. Por eso, hoy la bondad de Dios queda simplemente en un sentimiento. Simplemente en un sentimiento. Y no es en esa virtud basada sobre las verdades y los principios que nosotros encontramos en la Biblia. El escritor J.L. Parker, en su libro Conociendo a Dios, él habla de esta tendencia que comenzó en unos teólogos liberales alemanes del siglo pasado, pero ya hoy es la regla del pensamiento de todos los hombres conforme a Dios. No podemos concebir a un Dios que actúe con justicia y atribuirle a eso la bondad de Dios. Separando la bondad de Dios de la justicia y la ira de Dios es lo que hacemos hoy. Entonces ya se separa a Dios del dolor, se separa a Dios del sufrimiento, se separa a Dios de las desgracias y el Dios de amor nada tiene que ver con todas estas cosas. De manera que esas cosas hay que aguantarlas y hay que pasarlas como se pueda, porque eso no es parte de Dios. No es eso precisamente lo que nos muestra la Biblia. La bondad de Dios incluye que Dios está contra el pecado, no dando por inocente al culpable y visitando la iniquidad de los hombres. El juicio y el infierno son excluidos de la mente de muchos porque choca con el Dios bondadoso que ellos tienen en su mente, que se han hecho la idea en su cabeza, pero las Escrituras no tienen ningún problema, hermanos, con esto. Es más, escúchame, el infierno es una de las evidencias de la bondad de Dios. ¿Escuchaste? El infierno es una de las evidencias de la bondad de Dios. Pues es evidencia que Dios no tolera el mal y que se toma muy, pero muy en serio el pecado, cosa que no hace el Dios bondadoso o el Dios bondachón que la mayoría de hoy tienen en su cabeza. Por cuanto Dios es bueno, Él responde al ideal de lo que es Dios, de ese ser perfecto. Y es por esa bondad que no puede Él tolerar el pecado de ningún modo. Él dijo en lo que Él manifestó a Moisés, Él no dará por inocente al culpable de ninguna manera. De ninguna manera. Por eso al proclamar su bondad a Moisés, Él también proclama su juicio, proclama su justicia. Él proclama la condenación y la destrucción de aquel que se mantiene en desobediencia en cuanto a su voluntad. De manera que al mostrar Dios su bondad y manifestarla a sus criaturas es para hacer de ellos felices
y para hacer de ellos bienaventurados. Y esto incluye aclararles a ellos el juicio y la condenación sobre la desobediencia y sobre la incredulidad que estos tienen ante Dios. ¿Y por qué mostrarles su juicio en su ira es un acto de bondad de parte de Dios? Repito, ¿por qué mostrarles su justicia en su ira es un acto de bondad de parte de Dios? Para que ellos se aparten de estas cosas. Para que se aparten de estas cosas. Recuerda los versículos que leímos al principio. No es la voluntad de Dios que el hombre muera. No es la voluntad de Dios que el hombre se pierda, sino que se salve. Por esto Dios viene con su juicio para que el hombre se aparte de ese camino y reciba el bien que Dios quiere dar. Eso no es un acto de bondad, hermanos. Para que el hombre sea traído a Dios, sea librado de su ruina eterna. Por eso Dios manifiesta sus juicios. Por eso Dios viene con dolor. Por eso Dios trae muchas veces angustia. Por eso Dios deja que se resbalen y sufran por sus caminos. Para que se vuelvan a Dios. Para que se vuelvan a Él. Y no sea grande su ruina. Dice el Salmo 145, que es un salmo de adoración y alabanza a los atributos y a las obras de Dios. Y una de esas características es Dios en su inmensa bondad, la cual va emparejada también con su justicia en este salmo. Dice el versículo 6, los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo cantaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tus muchas bondades. Y después en el versículo 9 empieza a especificar qué cosas fluyen de esta bondad de Dios hacia su creación. El Señor es bueno, dice, para con todos, y su compasión sobre todas sus obras, sobre todas sus obras. Se extiende esta su bondad a todas las obras de sus manos. Toda la creación es objeto de su bondad. Y esto es lo que especifica, si leemos este salmo, de los versículos 14 al versículo 21. Versículo 14 al 21 tenemos toda esta descripción. Dios es bueno. Dios es perfecto en sí mismo, tiene todo cuanto Él necesita para ser feliz y para ser dichoso en sí mismo. Pero Él abre su mano para proclamar la bendición y el deseo que Él tiene para con sus seres vivientes. Dice el versículo 16, abre tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Y el versículo 17 dice, justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Él es justo y bondadoso. Y Él no hace esto, hermanos, con segundas intenciones, ni porque Él necesita nada de sus criaturas, sino porque Él es así de generoso. Dios es así de generoso que voluntariamente da a todo ser viviente lo que éste necesita y para que ellos sean felices y para que ellos sean dichosos en esta vida. Eso es la bondad de Dios. Y esta bondad es espontánea. Esta bondad es voluntaria de parte de Dios. Es generosa. Es dando y no espera nada a recibir a cambio de sus criaturas. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nada de nosotros. Es al contrario. Él es el que nos da todas las cosas. Eso quiere decir que todos los que aquí estamos presentes, de alguna manera u otra, han sido y son objetos de esta bondad de Dios. Y esto a nosotros nos lleva al segundo punto. Las pruebas de su bondad. Veamos algunas pruebas de la bondad de Dios. Veamos ahora desde varios ángulos cómo se manifiesta la bondad de Dios en nosotros y esta en verdad ha sido buena constantemente en la vida de cada uno de nosotros. Por ser parte de la creación de Dios, porque cada uno de nosotros somos parte de la creación de Dios, Él nos muestra de su bondad. Acuérdense lo que le hemos leído en el 145:9. El Señor es bueno para con todos y su compasión es sobre todas sus obras. Todos nosotros somos obras de Dios. Y Él dice que su bondad es manifestada en todas sus obras. De alguna manera u otra, en un grado más o un grado menos, todos nosotros somos objetos de la bondad de Dios continuamente. Continuamente.
Por ser parte de la creación de Dios, serás objeto de su bondad. En ciertos aspectos, Dios será bueno para contigo. Solamente por ser parte de la creación de Dios, hace que todos, sin excepción, algunos reciban el bien de Dios y sean objetos de su misericordia de distintas formas o grado, pero nadie, completamente nadie ni nadie de su creación está excluido de su bondad. ¿Por qué? Porque bueno es Jehová con todos, con todos. Dice el versículo 15 y 16, a ti miran los ojos de todos, y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Todo ser viviente. Observen que es todo. Y como se repite, los seres vivientes son el objeto del cuidado de Dios y aún más, tienen su deseo cumplido y saciado en Dios por el mero hecho de ser criaturas de Dios. El mero hecho de crearte fue un acto movido por la bondad de Dios. Porque Él no creó por necesidad, sino que Él creó por bondad, por bondad. No creó por querer obtener algo que le faltaba a Él, sino porque quería derramar su bien sobre aquello que Él iba a crear. Y por eso, de la nada, Él trajo todo lo que nosotros vemos y lo trajo a una existencia dichosa y gozosa. Dios era feliz y bienaventurado en sí mismo, hermanos. Y todo cuanto lo hace dichoso, Él lo tenía en sí mismo, sin tener que irlo a buscar en ningún otro lugar. Pero quería que criaturas conocieran el bien y la felicidad y por eso las creó. Y por eso creó todo lo que hay y lo llenó la tierra de toda su misericordia. Dice el Salmo 33:5, Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. El Señor creó todo para que recibieran de su bien. Nosotros hacemos nuestras casas para morar en ellas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un lugar donde abrigarnos, necesitamos un lugar donde protegernos, nuestro hogar, un lugar donde cobijarnos. Por otro lado, nosotros nos disponemos a trabajar y a prestar un servicio a alguna empresa o a algún comercio porque necesitamos un salario para nuestra manutención, para nuestros gastos. Necesitamos trabajar, pero Dios no hizo el mundo porque necesitaba un sitio para morar, hermanos. No. Dice en Juan capítulo 5, versículo 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿A qué se refería Cristo cuando hablaba estas palabras? Mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Trabaja en qué? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su oficio? No trabaja para justificarse de alguna manera ante todos. Él solo hizo y mantiene el mundo por su bondad. Por su bondad, no es que estaba buscando un abrigo, un cobijo, una protección, sino que Dios trabaja para colmar de bien a sus criaturas. Ese es el trabajo de Dios continuamente. Seguir haciendo el bien a todos sus seres creados. Te creó a ti, me creó a mí de forma particular y concreta. Tú te puedes ver como parte de su creación, como un objeto de su obra creativa. Tú no existías. Tú no eras nada hace un poco de años atrás. No eras nada. No estabas aquí. Ninguno de nosotros estábamos aquí hace 100 años atrás, hermanos. Y ahora mírate. Mírate quién eres. Mírate lo que tienes. Y esto es porque Dios te trajo a la existencia. Pero pregunto, ¿tenía Dios la necesidad de ti? Dios te necesitaba a ti. Necesitaba Dios de crearnos. ¿Te echaba a ti Dios de menos? Que tenía que crearte. ¿Le faltaba algo al Señor si no estuvieras tú en su creación? Dice el Salmo 50:12, si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. En otras palabras, si tuviera necesidades, no estaría a expensa de ninguno de ustedes. Sino que Él te creó porque quería también derramar de su misericordia y de su felicidad a ti, para que tú fueras objetos de su bondad, y por eso te creó. Es una gran realidad el que Dios cuida de ti por ser parte de su creación.
Dice el Salmo 65, 9, 13. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún a ti te cantan. En otras palabras, todas las criaturas que Dios ha creado están invitadas a comer en la mesa de Dios. Todos venimos a comer de las despensas de Dios, el cual las surte y las llena para que haya suficiente según sus bondades para todos nosotros. Para todos nosotros. Todos los peces, todas las aves, todos los animales y las personas vienen a comer a la mesa de Dios. Y no algún día a la semana que Él nos invite, sino cada día de nuestra existencia nosotros venimos a comer de la mesa de Dios. Dice el Salmo 147, 9, Dios visita la tierra y la riega con el río de Dios. De Dios. Y no hay nadie que pueda comer aparte de la provisión de Dios. Imagínate tu hijo en tu casa. Que tu hijo esté alimentándose todos los días de lo que tú le pones en la mesa. Y él se atreva un día a decir, lo que hoy comí no vino de esta casa. Todo lo que comemos, todo el alimento que nosotros recibimos, lo hacemos de la mano de Dios. Y no hay nadie que pueda comer aparte de la provisión de Dios. Nadie. Además, esta invitación constante a todas sus criaturas a la mesa de Dios la hace con deleite. Él lo hace con alegría cuando los llama, porque Él derrama de este bien sobre todas sus obras y gozoso. Él no es huraño, Él no es tacaño, Él no se acerca a nosotros con desdén, Él no viene con un desagrado a darnos de sus bienes. Aún sabiendo que muchos de los que se sientan en su mesa para comer, estos luego se levantarán sin darle gracias a Él. Aún sabiendo eso, Dios los sigue haciendo con alegría y con gozo. Aún con todo, Él se alegra en sus obras, se alegra en dar de comer y sostener a todos, aunque reciba la ingratitud por respuesta. El Salmo 104, 31 dice, sea para siempre la gloria del Señor. Alégrese el Señor en sus obras. Es el Señor el que se alegra en sustentar sus obras. ¿Cómo no adoraremos, hermanos, a Dios que nos visita con tal bondad todos los días? ¿Cómo no le adoraremos? Ahora ustedes ven la gravedad de Romanos 1, de aquellos que no le dieron gracia a Dios y cómo Dios los entregó a tantos malos caminos. Aún los perrillos reconocen el bien en sus dueños cuando les trae la comida. ¿Cuántas veces nosotros, o los que tienen perros, no les pasa cuando ustedes van y le dan algún bocado? El perro ahí se queda contigo como agradeciéndote, feliz por lo que le acabas de dar. Aún los perros, hermanos, hacen eso. Y nosotros, ¿cómo no nos inclinaremos en el agradecimiento y adoración a aquel que nos ha invitado a comer en su mesa desde el día en que nacimos y hasta el día en que moriremos? Él nos muestra de su bondad también por ser creados a su imagen y a su semejanza. Él nos muestra su bondad, hemos visto, por ser parte de su creación, pero Él también nos muestra su bondad también por ser creado a su imagen y a su semejanza. Dice el Salmo 8, versículo 3 al 9. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo de hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro,
cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Nosotros podemos añadir que nosotros no solo somos criaturas de Dios, sino que al crearnos nos fue dada la imagen y semejanza de Dios. Pues por ser creado en esa condición, entonces Dios es especialmente bueno para contigo y para conmigo. A ninguna de sus criaturas Dios le otorgó este privilegio de ser creado a su imagen. Dios nos ha dado unas cualidades y una posición como a ningún otro Dios se lo dio. Dios nos dio capacidades intelectuales para poder conocer cosas, para poder conocernos a nosotros mismos, aunque muchas veces hacemos oscuridad en eso. Dios nos dio intelectualidad para que podamos conocer a Dios. Nos dio una capacidad intelecta para conocer a Él, para conocer sus obras, que están ahí. Dice el Señor que cuando vemos su creación, nosotros no tenemos excusa de no reconocérselas a Dios. Él nos dio capacidad para conocer todas esas cosas. Dios nos dio capacidades estéticas. ¿Qué significa? Para que nosotros podamos apreciar la belleza que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Cómo puedes apreciar la hermosura de un bebé, de un niño? ¿Cómo puedes apreciar la hermosura de una rosa, de un atardecer? Porque Dios nos dio la capacidad de apreciar esas cosas buenas. Él nos ha hecho a su imagen y a su semejanza. Él no hizo todo blanco y negro, hermanos, sino que no solamente hizo todo hermoso y bueno, sino que nos dio la capacidad de poder apreciar eso. Y Dios también nos dio las emociones para poder sentir aquello que Dios ha hecho, para poder sentir el amor de Dios, para poder sentir su bondad, para poder sentir el amarnos unos a otros. Y eso Dios nos lo otorgó aún sabiendo lo que nosotros íbamos a hacer y cómo nos íbamos a rebelar contra Él. Aún sabiendo eso, Él nos ha capacitado, aún sabiendo que nosotros usaríamos esas capacidades para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Y sin embargo, Él no nos la quitó, sino que hemos permanecido con esa imagen, aunque deteriorada por causa del pecado, pero aún tenemos ese bien que Dios nos ha hecho. Estamos creados a su imagen. Todo eso aún viene de la bondad de Dios. ¿Cómo cuida Dios a cada hombre? Aún a los esclavos, aún a los pobres, cómo nos muestra en las leyes de Dios su bondad también, dándonos normas para protegernos. Dice Pablo cuando le escribió a los romanos en el capítulo 7, versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión, por el mandamiento me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Encontramos que la ley de Dios es buena también para nosotros. Y por medio de ser creados a la imagen de Dios, podemos observar que eso es así, que la ley de Dios es buena. Y aún podemos llenarnos más de asombro, hermanos. Dios cuida a los hombres aunque se mantengan en rebeldía contra Él y en contra de esa ley buena que nosotros podemos ver. Dice en Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría sus corazones. Estos que andaban en sus propios caminos, aquí está hablando Dios de toda la raza humana, andando en ignorancia, andando en sus propios caminos, dando las espaldas a Dios. Estos que andaban en sus propios caminos iban a ser juzgados por su idolatría. Pero no inminentemente ha hecho Dios justicia con ellos. ¿Y qué hará Dios con ellos? Dice en el versículo 17, Dios en su bondad llena de alegría sus corazones con el sustento y con la familia. Dios pasó por alto su ignorancia. Y aún sigue llenando de sustento sus corazones con alegría, dándoles familia, dándoles hijos y provisión en sus vidas. Aunque están reservados para el juicio, aunque recibirán la ira de Dios en su día, aún Dios sigue manifestando sobre ellos todas estas bondades. ¿Por qué así lo hace Dios? Es la pregunta. Porque la bondad es parte del ser de Dios. Es parte del ser de Dios, de su naturaleza
y de su carácter. Aún el hombre en su rebeldía recibe esta bondad de Dios. No importa el grado o el tipo de bondad que estos reciban. Mira la salud que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Mira el trabajo que Dios nos da. Mira los años de vida. Mira tu familia. Mira tus hijos. Mira tu esposa que Dios te dio. Dios verdaderamente es bueno contigo. Lo es. Todas las veces que has sido librado de accidentes, todas las veces que estás enfermado y te has sanado, mira la bondad de Dios sobre tu vida a lo largo de todos los años. Aunque tú hayas sido ingrato, aunque tú hayas sido desobediente, aunque tú hayas sido un incrédulo. ¿Cuántas veces has provocado a Dios y ahí sigues vivo, disfrutando de las cosas de Dios, disfrutando de los bienes de esta vida y todo lo necesario para tu existencia? Aún sigues disfrutando de todo eso. ¿Qué Dios es este que colma de bendición a todo ser viviente, incluso a aquellos que se olvidan de Él y siguen sus propios caminos en una vida de desobediencia en contra de su voluntad? Y Él es bueno aún para con estos, pues hace salir su sol sobre malos y sobre buenos. Pero Dios en su gran bondad no solamente nos colma de bienes temporales, sino que añádele que para todos Dios envió a su Hijo a este mundo. Envió a su Hijo. Dice que nos ha nacido un Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 11. Dios nos ha dado a su Hijo y es ofrecido a todo hombre por medio del Evangelio. Es la más grande manifestación de bondad de Dios. Dios nos ha enviado a anunciar el Evangelio y por él Dios ofrece a todos el arrepentimiento. Dios ofrece a todos el perdón de sus pecados y la vida eterna. No hay nada más grande que Dios tenga para darnos sino al unigénito Hijo de Dios. No hay nada más grande. En su gran bondad no solo pensó en nosotros en los términos temporales y las cosas que nosotros necesitamos en esta vida, sino que también se acordó de nuestro estado muerto espiritualmente. Y nunca podremos calcular el costo y la grandeza de esta bondad de Dios, pero es la evidencia más plena y grande de que Dios es bueno para con todos nosotros. Las criaturas hechas a imagen y semejanza de Él, Dios se acordó de ellas. Y esto es para todos los hombres. Cualquiera puede ir a Él para buscar esta vida, esta bondad máxima que Dios ofrece. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 21, 17. ¿Cuál es la condición, según este versículo, para recibir de esta vida? El tener sed. El tener sed. Este inmenso e inconmensurable don no fue para los ángeles. Estamos hablando de sus criaturas hechas a su imagen y semejanza, sino solo para estos que Dios creó a su imagen. A los ángeles caídos, Dios no le presentó a Jesucristo para que ellos se salvaran. De ninguna manera. Solo a nosotros, los que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Es por eso que decían los ángeles, viendo esta dádiva de la bondad de Dios, a los hombres, así en Lucas capítulo 17, paz. ¿Se acuerdan cuando los ángeles anunciaron la venida del Señor? Paz a los pastores y buena voluntad para con los hombres. Esta buena voluntad de Dios de salvarlos de sus pecados solamente era exclusivamente para aquellos que han sido creados a su imagen y su semejanza. ¿Por qué Dios tenía que darnos tal bondad? Si Él no tenía que crearnos y aún creándonos no tenía por qué poner en nosotros su imagen y su semejanza y aún así no tenía que darnos a su Hijo como Salvador. ¿Por qué? Por su inmensa e inconmensurable bondad. Vamos a hacer de una forma más rápida y resumida el último concepto. Si eres hijo de Dios, Él es inmensamente bueno contigo. Es inmensamente bueno contigo. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 7, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad.
en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Tito capítulo 3, versículo 4 y 5, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿qué se manifestó? La bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Santiago 1, 16, 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Estas son las primicias de sus criaturas. Las más especiales dentro de la creación de Dios son las que reciben estas primicias, esta máxima bondad de Dios, que de su voluntad nos hizo renacer por su palabra para ser objetos especiales de su bondad en Jesucristo. Acuérdate de cómo Dios obró por su palabra en tu corazón, trayéndote a la luz para que tú entendieras el Evangelio. Cuando tú querías seguir tu camino, cuando tú querías poner a un lado esas cosas que oías con respecto a Dios cuando se te fue predicado el Evangelio. Pero Dios siguió contigo. Dios siguió contigo. Pero tú te escondías, te despreciabas, hasta que ya no pudiste seguir rechazando, sino que viniste a creer. ¿Por qué? Por su bondad. Por su bondad. Mira qué semejante bondad de Dios para contigo, hermano mío. ¿Cuánto amabas tu forma de vivir cuando no conocías a Dios? ¿Y cómo buscabas el bien y la vida en otros sitios menos en Dios? Y Él vino y te llamó y tú decías que no quiero. Y te mantenías ahí en tu orgullo y en tu dureza de corazón. ¿Te estás acordando de ese tiempo? Él estaba dando provisión para tu alma en ese momento, guardándola, tratándola, y tú desechándolo con toda tu alma, con esa alma que Él mismo cuidaba y trataba, hasta que te convenció. Hasta que te convenció. Y ya no tuviste manera de no poder recibir la bondad que Dios tenía preparada para ti. Qué bondad la de Dios que te hizo nacer por su palabra. Pero aún después de la conversión, mira la bondad de Dios, dejándote aquí para traerte y enseñarte tu palabra cada vez más. Para prepararte, para equiparte. Mira la bondad de Dios en cómo escucha tus oraciones. Cómo escucha tus oraciones y los deseos de tu corazón, y te ha dado aún más de lo que tú esperabas y te ha dado aún más de lo que tú le pedías. Mira cómo aún se sigue manifestando la bondad de Dios para contigo. Cuando tú has ido con tus suciedades ante Él a pedir perdón, ¿has encontrado en Él indisposición para perdonarte alguna vez? No, ¿verdad? Lo declara el Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Mira cómo asocia el perdón con la bondad. Eres bueno y perdonador. Siempre dispuesto a ello. ¿Hasta cuándo? Cristo lo enseñó a Pedro. ¿Se acuerdan? Hasta 70 veces 7. Así nos perdona el Señor. Dice el Salmo 25, 7 y 8. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad. Oh Señor, bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores su camino. ¿Por qué le muestra a los pecadores su camino? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Dice el Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Mira su bondad cuando coge todas las cosas y acontecimientos de tu vida, aquellas cosas agradables, aquellas cosas que también son desagradables, aquellas cosas que son buenas y malas, y Él toma todo eso y las utiliza incluso para tu bien. Mira cómo se manifiesta aún esa bondad de Dios aquí.
cómo te ha traído consuelo a tu corazón cuando estabas abatido, cómo ha traído guía cuando tú no sabías por dónde ir, cómo te ha levantado cuando estabas hundido después de haberle ofendido. Pero recibimos su bondad no solo en las cosas que nos hace, sino como a Moisés, allí en Éxodo 34, Él nos ha mostrado su bondad revelándose a sí mismo con los ojos de la fe, cuando por su Santo Espíritu, a través de su palabra, Él nos muestra su bien. Por eso es algo que tenemos que clamar aquí. Cuando venimos a escuchar la predicación del Evangelio, nuestro clamor debe ser: Señor, muéstranos tu bien. Así como clamó Moisés: Señor, muéstranos tu bien por tu palabra. Abre las Escrituras y revela tu bondad hacia nosotros. Hazlo, Señor. Dice el Salmo 107.1, 118.1, 118.29, 136.1 y varios salmos más los siguientes. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y vamos a concluir diciendo, es considerando la bondad de Dios que incluso nosotros, traídos de nuestros malos caminos de vuelta, la bondad de Dios, que incluso cuando nosotros consideramos la bondad de Dios, esta lo que hace al considerarlo es traernos a nosotros de nuestros malos caminos. Dice en Romanos 2, 4 y 5, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿No te mueve la consideración de la bondad de Dios al arrepentimiento? ¿No produce en ti un arrepentimiento cuando tú consideras la bondad de Dios? La consideración de la bondad de Dios para contigo al crearte y aún más al hacerte a la imagen y semejanza suya, ¿no te lleva a arrepentirte y a haber vivido pensando que tu vida era tuya en el pasado y lo que eres y lo que tienes y lo que gobiernas, lo que tú diriges? Si hace unos pocos años tú no eras nada, ni polvo siquiera eras, mira quién eres ahora. Eso es solo fruto de la bondad de Dios. ¿No te inclinarás ante Él para pedirle perdón y conocerle como tu Señor y Creador? ¿No te guía el arrepentimiento haber estado desoyendo la palabra de la voluntad de Dios, de aquel que por su bondad ha retardado el derramar su ira sobre ti? Mientras tanto, durante toda esta ignorancia y este mal tuyo, Él ha sido bueno para contigo, dándote todo el sustento, cuidando de ti y de tu familia hasta el día de hoy, preservándote de accidentes, preservándote de enfermedades, y tú resistiendo su bondad, su paciencia y su longanimidad. ¿No te lleva esto a arrepentirte de seguir insistiendo en vivir la vida sin Dios y en contra de Él? ¿No te lleva al arrepentimiento haber estado rechazando a Cristo como el Salvador y aquel que te guía a Dios, que se te ha ofrecido por la inmensa bondad que Dios una y otra vez ha traído sobre ti? ¿No te lleva eso al arrepentimiento? El bien más precioso y valioso que nos ha sido dado, aquel que tiene poder para restaurarte con Dios y librarte de la condenación, se te ha ofrecido a ti. Se te ha ofrecido a ti. Y tú has desechado semejante bondad de Dios. ¿No te lleva al arrepentimiento haber respondido de esa manera a tu Creador que te extiende su salvación? ¿Vas a seguir rechazando esa bondad de Dios para ti? ¿No te lleva al arrepentimiento el estar desobedeciendo esos mandatos que vienen de la bondad de Dios con respecto a tu vida, con respecto a tu familia, con respecto a la iglesia? No son para otra cosa sino para hacer de nosotros dichosos y personas bienaventuradas. Si los mandatos de Dios son para que participemos de la felicidad de Dios, para eso son los mandatos de Dios. ¿O la bondad de Dios te lleva a seguir resistiendo a Dios? Entonces es que no entiendes lo que hemos dicho. Estás manejando estas cosas y estas verdades a tu conveniencia. De manera que esa benignidad de Dios que rechazas, no arrepintiéndote de tu mal, lo que está haciendo es añadiendo cada día más peso y angustia a la ira que la bondad de Dios tiene reservada para los que no se arrepienten. ¿Escuchaste?
la ira que la bondad de Dios tiene reservada para los que no se arrepienten. La bondad de Dios nos debe llevar a lo que le llevó a Moisés cuando allí en Éxodo 34:8 dice, entonces Moisés, cuando él vio toda esta visión, todo este bien de Dios, dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y adoró a Dios. Después de ver todo eso, adoró a Dios. Tal bondad de Dios nos sorprende, nos asombra. ¿Cómo hay un ser que haga cosas tan enormes y tremendas con nosotros? ¿Cómo es que ese Dios da y otorga tantos privilegios a seres como nosotros? Si en el Salmo 148 se manda a alabar a Dios todas las cosas, el Salmo está exhortando a que los ángeles, los ejércitos, la luna, el sol, los peces, el fuego, el granizo, los montes, los collados, mandan que alaben a Dios. ¿Cuánto más nosotros tenemos que rendirnos en adoración y gratitud ante aquel que nos hizo a su imagen y semejanza y nos envió a su Hijo para ser librado de la condenación por causa de su bondad? Debemos abrir nuestras bocas con cánticos y gratitud y adoración y venir humillados ante su presencia con un corazón gozoso, con un espíritu gozoso, ferviente, esperando su buena palabra que imparte vida e imparte de su bien espiritual a todos nosotros. Déjame leerte para finalizar un extracto de Charles Spurgeon acerca de este atributo de Dios. Él dice lo siguiente. Él nombra primeramente el Salmo 107:8. Él dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dice Spurgeon, la gratitud es la justa retribución requerida a aquellos que fueron beneficiados. Sin embargo, a menudo le es negada a nuestro gran benefactor simplemente porque su bondad es tan constante y abundante. Se estima ligeramente porque se ejerce hacia nosotros en el curso común de los acontecimientos. No se siente porque la experiencia es a diaria. Él dice que estamos tan acostumbrados a recibir la bondad de Dios que no nos percatamos y somos desagradecidos. ¿Menosprecias las riquezas de su benignidad? Su bondad es menospreciada, dice Spurgeon, cuando no se muestra como un medio para llevar a los hombres al arrepentimiento, sino que, por el contrario, sirve para endurecerlos con respecto a la suposición de que Dios pasa por alto completamente su pecado. Ese fue el razonamiento de un compañero de trabajo cuando yo le prediqué acerca de la bondad de Dios. Él me decía, es al contrario, yo estoy recibiendo todo esto porque Dios está agradado conmigo, por eso es así. La bondad de Dios lo está llevando a endurecerse aún más y no a arrepentirse de sus pecados. Es al contrario. Es al contrario. Estamos tan acostumbrados a recibir la bondad de Dios que la bondad de Dios ya no nos lleva al agradecimiento, ni siquiera al arrepentimiento. Ni siquiera a considerar. Llegan al punto que lo recibimos porque lo merecemos. Está de mi lado, por eso me lo da. Su bondad es menospreciada cuando no se muestra como un medio para llevar a los hombres al arrepentimiento, sino que, por el contrario, sirve para endurecerlos con respecto a la suposición de que Dios pasa por alto completamente su pecado. La bondad de Dios es la vida de la confianza del creyente. La bondad de Dios es la vida de la confianza del creyente. Es esta excelencia en Dios la que más atrae a nuestros corazones. Debido a que su bondad permanece para siempre, nunca debemos desanimarnos. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, dice Nehemías 1:7. Cuando los demás se portan mal con nosotros, esto solamente debería movernos de todo corazón a dar gracias al Señor, porque Él es bueno. Y cuando somos conscientes de que estamos lejos de ser buenos, solo debemos bendecirle con más reverencia por ser tan bueno con seres tan malos. Nunca debemos tolerar la incredulidad momentánea con respecto a la bondad del Señor. Cualquier otra cosa puede cuestionarse, pero esto es absolutamente cierto, que Jehová es bueno. Sus dispensaciones pueden variar, pero su naturaleza es siempre la misma. Él abre su mano y sacia el deseo de todo ser viviente, abriendo su mano y mostrándonos de su bendición. A Él sea la gloria, el imperio, para siempre. Amén. La bondad de Dios es la vida de la confianza
del creyente. Ante cada prueba y cuando viene la diversidad, trae eso a tu mente. El diablo te va a decir, y tú traes eso a tu mente, Dios es bueno. Sí, pero Dios es bueno. Pero mira lo que está pasando, pero Dios es bueno. Esto está envuelto en su bondad. Dios es bueno. El creyente no debe pasar por alto el olvidarse esto. La bondad de Dios es la vida de la confianza del creyente. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.